Buenas tardes. Aquí faltan un par de personas por firmar, me parece. Bueno, buenas tardes, decía. Vamos a retomar en la segunda sesión de este simposio dedicado a Baltasar Gracián y su tiempo y su época. Si alguien nos ha dado cuenta, en la mesa donde está la lista de firmas existen unas tarjetas con el cuadro de Baltasar Gracián, editadas por el Centro de Estudios Biblibritanos, que están a disposición de todos los participantes en el simposio. O sea que si alguien no lo tiene, después en el descanso podéis retirar, podéis recoger, son gratuitas, que en estos tiempos ya es casi un milagro, estas tarjetas con el cuadro de Baltasar Gracián que tenemos detrás de la mesa de las ponencias de las conferencias. Bueno, retomamos, como digo, el simposio con la segunda sesión, que la vamos a dedicar toda esta tarde a Gracián desde el punto de vista de la filosofía. Y la primera conferencia va a ser impartida por Moisés González. Como ya nos presentaron ayer, él nos dirigió unas palabras en el acto inaugural del simposio, codirector del simposio sobre Gracián. Moisés González es catedrático de filosofía de la UNED, uno de los grandes profesores de filosofía de nuestro país, autor de un manual de historia de la filosofía, de historia de la filosofía muy, muy reconocido, y autor de una obra muy importante a este respecto. La UNED de Calatayud decidió, cuando planteamos, ayer creo lo explicó Julio y también Pepe San Miguel, cuando decidió que teníamos que estar dos codirectores en el curso, que yo me dedicaba un poquito más a la parte de historia, de literatura, pues enseguida pensaron en Moisés para que organizara y para que codirigiera el curso y se encargara fundamentalmente de la parte filosófica, como digo, como gran profesor de filosofía. Va a impartir una conferencia sobre un aspecto en el cual hemos estado estos días hablando, en el cual está trabajando en los últimos años, un proyecto de investigación sobre Maquiavelo, su relación con la época, con Gracián. En concreto, construir la ciudad, construir el individuo, Maquiavelo y Gracián frente a frente. Como hicimos ayer, la segunda conferencia será justo a continuación, haremos un descanso y ya acabaremos con la tercera de las ponencias. Moisés, no te doy las gracias, pero como somos codirectores... Bueno, pues con todos ustedes, Moisés González. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo primero, antes de empezar con la ponencia, quiero aclarar que mi lectura de Gracián va a ser hecha desde la óptica de Maquiavelo. Debo dejarlo claro, es el maquiavelismo y el antimaquiavelismo político lo que yo he trabajado más, aunque especialmente lo que más me ha interesado es la época del Renacimiento y en especial la figura de Maquiavelo. Pero quiero dejar claro esto para que la lectura, digamos, la visión que yo voy a ofrecer de Gracián, la lectura que hago de él viene desde la óptica del antimaquiavelismo del barroco español, y por tanto veremos luego otras visiones de Gracián que nos la van a ofrecer los compañeros posteriormente. También quiero dejar claro que voy a referirme a Maquiavelo solamente en aquellos aspectos que van a ser objeto de discusión, de confrontación posteriormente por parte de Gracián y de los más importantes autores del barroco español, pero que voy a ser mucho más breve en relación a Maquiavelo que a Gracián, como es lógico, porque este es un simposio que tiene que ver con Gracián. Hablar de modernidad es hablar de un tiempo nuevo en el que todo ha cambiado y que, por tanto, resulta imprescindible encontrar nuevos cauces por donde pueda transcurrir la vida de los hombres. Pero mientras unos creen que la tarea prioritaria de este nuevo tiempo es la fundación de la ciudad, en cuanto hogar del hombre, en el que éste puede encontrar un parapeto donde poder resguardarse ante la afluencia del mundo, otros, en cambio, consideran que la tarea que corresponde a los nuevos tiempos no se encuentra tanto en la fundación de la ciudad, sino más bien en la fundación de uno mismo, esto es, del individuo. La primera de las posturas corresponde al pensamiento político de Maquiavelo, la segunda al de Gracián. Estamos, por tanto, confrontando también dos épocas distintas de la modernidad, una el Renacimiento y otra el Barroco. Vamos a referirnos algunos aspectos centrales desde mi punto de vista del pensamiento de Maquiavelo. Maquiavelo es un autor, hay que dejarlo claro, que ha sido interpretado de muchas formas,
y ha sido visto y leído de muchas formas, yo voy a ofrecer aquella que a mí me parece la correcta, la que yo he podido entender de él, y sobre todo también me voy a referir a aquellos aspectos, sobre todo a uno de los aspectos que van a entrar en conflicto con el barroco. ¿Cuál es el punto central del pensamiento político de Maquiavelo desde mi punto de vista? La afirmación, la construcción del Estado. Los tiempos nuevos requieren, en opinión de Maquiavelo, la construcción de un proyecto político radicalmente distinto al proyecto político anterior. ¿Y cuál es el aspecto central, desde mi punto de vista, del pensamiento de Maquiavelo? El Estado es el salvador. No son los dioses, no es la providencia, es el Estado. Es decir, es la organización del poder el único que puede salvarnos. Salvarnos significa, no se trata de la salvación del alma, evidentemente, se trata de poder ofrecer la seguridad, que es el aspecto central que debe ofrecer todo Estado, la libertad y la prosperidad de los individuos que componen el Estado. El Estado es el salvador y, por tanto, si el Estado, de ahí viene la famosa razón de Estado, si el Estado es el único que puede salvarnos, el Estado tiene que ser defendido a cualquier precio, justo si es posible o injusto si fuese necesario. Este va a ser el aspecto central del antimaquiavelismo, que va a generar el antimaquiavelismo del barroco español. Pero ¿cómo llevar a cabo la tarea de la construcción del Estado?, se pregunta Maquiavelo. Hay dos problemas fundamentales. El primero es cómo se organiza o qué forma de organización del poder es la mejor para garantizar la seguridad, la libertad y la prosperidad de los ciudadanos. En opinión de Maquiavelo, la defensa de la libertad republicana es la mejor de las formas de organización del Estado y del poder, frente a cualquier forma de tiranía, pues es la mejor forma de defensa del bien público. Esto es muy importante, porque muchos de las interpretaciones que se hacen en el barroco español de Maquiavelo entienden o ven a Maquiavelo como un defensor de la tiranía. Y esto me parece que es una interpretación equivocada e incorrecta. No voy a citar textos, solo uno. Lo que hace grandes las ciudades no es el bien particular, dice Maquiavelo, sino el bien común. Y sin duda este bien común no se logra más que en las repúblicas. De modo que cuando en un Estado libre surge una tiranía, el menor mal que resulta de ello es que la ciudad ya no avanza ni crece en poder ni en riquezas, sino que la mayoría de las veces retrocede y disminuye. El Estado tiene una función fundamental, la defensa del bien público. En esto coincide Maquiavelo con todos los humanistas. En esto no hay una diferencia sustancial entre Maquiavelo y todos los humanistas cristianos a los que después va a combatir. La defensa del bien público. Y la mejor forma de defender el bien público es la organización republicana, la forma republicana de organización del poder, donde la libertad es un elemento fundamental y prioritario. Insisto en que este aspecto me parece importante porque a Maquiavelo, si vosotros leéis a Quevedo, al propio Gracián también, a Rivacinella y otros muchos, ven a Maquiavelo como un defensor de la tiranía, pues teoría de la razón de Estado. Y esta interpretación me parece incorrecta. En segundo lugar, y este es el aspecto central de discusión también en relación a los antimaquiavélicos del barroco español, entre los cuales está Gracián. La cuestión que plantea Maquiavelo es la cuestión de si es posible construir ese modelo de Estado o de ciudad basándonos en una fundación ética de la misma, como defendían los humanistas cristianos de la época. Esta sí es una cuestión fundamental. ¿Es posible o no es posible construir ese modelo de organización del Estado, que es el único que puede salvarnos, es decir, que garantizar nuestra libertad, nuestra seguridad, basándonos en una fundación ética de la misma, en una moral cristiana, si queréis decirlo en términos religiosos? La respuesta de Maquiavelo es que sería deseable, pero no posible, tanto por la maldad de la naturaleza humana como por la propia realidad del poder, que tiene que ver necesariamente con la violencia y con la fuerza. Deseable sí, pero no posible. Pero Maquiavelo no es
un defensor de la violencia por la violencia. No es defensor de una violencia ciega, solo en la medida y cuando ésta sea necesaria para defender al Estado. La revolución de los Chompi, en la historia de Florencia, no sé si la habéis leído, pues habla ahí un líder de los trabajadores y Maquiavelo comenta al final que esa violencia fue una violencia necesaria, pero que no fue una violencia que componía, era una violencia destructiva. La violencia que es necesaria es la violencia que compone, la que es eficaz para el mantenimiento y el fortalecimiento del Estado. Y en relación a la segunda cuestión, a los procedimientos y los medios, todo el mundo suele citar siempre a Maquiavelo como que si el fin justifica los medios, ¿no? Maquiavelo dirá siempre que si los hombres fueran buenos, lo repite continuamente, cuando vayáis leyendo El Príncipe o incluso los discursos, si los hombres fueran buenos, pero no lo son. Esta es su opinión, evidentemente. Si los hombres fueran buenos, si el mundo fuese, si se pudiese vivir en un mundo al margen de todo tipo de violencia, pero ese mundo no existe, de ahí sus críticas radicales, críticas a los utópicos del Renacimiento, a todos los que seguían la línea platónica. La utopía, en opinión de Maquiavelo, aumenta el mal en lugar de solucionarlo. Si el mundo es como es, lo único que tenemos que hacer es mirar el mundo tal como es para intentar disminuir el mal. Y a veces, dice Maquiavelo, es imprescindible saltar por encima de las normas morales comúnmente aceptadas para defender al Estado. Y esa es la obligación que tiene todo gobernante, el príncipe, que tiene que estar dispuesto a perder su alma, cito textualmente, para salvar a la patria. Es el héroe salvador. El príncipe es el héroe salvador para Maquiavelo. Hay un capítulo, yo no voy a dedicarme aquí a las citas porque como de Maquiavelo quiero pasar rápidamente. Hay un capítulo de los discursos que yo aconsejaría su lectura en el libro primero, capítulo 18, donde nos presenta una ciudad corrompida, tremendamente corrompida, y entonces nos habla Maquiavelo del político como ese hombre bueno, es decir, preocupado por lo público. Este es el hombre bueno para Maquiavelo. Es el hombre bueno, preocupado por lo público, que da un paso adelante y dice, yo voy a intervenir para solucionar los problemas de mi ciudad, para evitar sacar de la corrupción, del desastre en que la ciudad, la comunidad política está metida. Y dice, y se da cuenta, una vez puesto manos a la obra, que no es posible solucionar esos problemas, eliminar la corrupción y la descomposición, si no es recurriendo a medios, cito, extraordinarios. Extraordinarios, es decir, todos aquellos medios, lo utiliza continuamente este término atractivo, extraordinario, aquellos que se salen de lo ordinario, es decir, aquellos que no son comúnmente aceptados como moralmente buenos o moralmente aceptables o religiosos. Pero aquí sí me gustaría, y entonces, claro, desde este punto de vista, a pesar de eso, el político, que tiene la obligación de defender al Estado, esa es su razón de ser, pues tiene que asumir sobre su conciencia la realización, el recurso a esos medios que tienen que ser la única condición que pone Maquiavelo a los medios, políticamente hablando, es que sean eficaces. Un medio políticamente bueno es un medio eficaz para Maquiavelo. Pero que sea políticamente bueno no significa que se transforme moralmente. Esto es lo que normalmente, desde mi punto de vista, se ha interpretado mal de Maquiavelo. Maquiavelo no está haciendo una proclama de legitimación desde el punto de vista moral o de santificación de los medios, yo creo que no. El fin justifica los medios. Políticamente hablando, es que Maquiavelo distingue entre política y moral. Políticamente hablando, buenos son aquellos medios que son eficaces. Y el político está obligado a recurrir a esos medios solo cuando sea necesario. Y si es necesario. Pero que tenga que recurrir a ellos no significa que esos medios se conviertan en moralmente aceptables. Ese es el conflicto entre la política y la moral. Esa es la tragedia, de alguna forma, de la política, desde el punto de vista de Maquiavelo. Claro que otros, y esta es la discusión que veremos después,
en el barroco español y en otros muchos, pero en el barroco español, sobre la razón de Estado, la buena y la mala razón de Estado. Esta es justamente, en torno a este tema es donde giran todas estas discusiones, la buena y la mala razón de Estado. No es posible para Maquiavelo actuar políticamente de forma eficaz si no es recurriendo en ocasiones cuando... Eso es el arte de la política, mis amigos, dirá Maquiavelo, eso es el arte. Una cosa es la ciencia de la política y otra es el arte de la política. Saber escoger el momento, saber escoger el medio, eso es el arte de la política y del político. Por eso dice él que la verdad está en el resultado final de las cosas. Si le preguntáis qué medios son eficaces, pues aquellos que producen los resultados que se han propuesto. La verdad está en el resultado final de las cosas. En política, la verdad solamente se puede establecer al final del proceso, en un proceso político determinado. Bueno, esta es la cuestión central que yo me propongo debatir ahora en relación a Gracián, pero también a otros estudiosos del pensamiento político. Maquiavelo ocupa un lugar central en el pensamiento político, en la literatura política, habría que decir mejor, en la literatura política del barroco español. No solamente porque las relaciones entre España e Italia eran muy frecuentes, muy habituales, muy intensas, sino además porque, de hecho, se convierte en un punto de referencia obligado de todo el pensamiento político del barroco español. Un punto de referencia obligado, fundamentalmente para criticarle. Yo creo que en buena parte Maquiavelo debe su fama, en buena parte, a sus numerosos enemigos. Son los enemigos los que le hacen grande también, en buena parte, por lo menos famoso. Bueno, en relación a Gracián, entre los más lúcidos desde mi punto de vista, porque la filosofía política del barroco español no ha sido, desde mi punto de vista, suficientemente estudiada. Es cierto que algunos hablan de que no merece la pena. Por ejemplo, Tierno Galván, por citar a un famoso político español, no le parecía interesante la filosofía política del barroco. Yo creo que es un gravísimo error. Hay al menos, yo voy a citar solo tres, pero desde luego Gracián, Quevedo y Saavedra Fajardo, por citar los más grandes desde mi punto de vista. Pero entre los más lúcidos de los antimaquiavelistas tenemos a Gracián, que condena la teoría política de Maquiavelo por dejar al individuo inerme frente al poder. Para todos los antimaquiavélicos, hablar de maquiavelismo era hablar de razón de Estado. Razón de Estado. Y hablar de razón de Estado para ellos venía a significar, para la mayoría de ellos al menos, venía a significar el recurso a cualquier tipo de medios con tal de mantener el poder. Y en muchos casos se hablaba de mantenimiento del poder por el poder, no del poder para defender el bien público, no del mantenimiento del Estado para defender a los ciudadanos, sino para mantener el poder y, por tanto, evidentemente la razón de Estado conducía a una especie de tiranía, inevitablemente, en esta interpretación, pero no era el objetivo de Maquiavelo. No se trata de negar la necesidad del Estado, sino de construir uno que impida a los gobernantes moverse y actuar sin freno y sin límites, dice Gracián. De ahí su acérrima crítica a Maquiavelo y a su razón de Estado, pues a pesar de presentarse con bonitas palabras y adornarse de nobles intenciones, bajo la falsa apariencia de defensa de los individuos, en realidad, dice, camina inevitablemente hacia una forma tiránica del poder que devora a los individuos. Esta es la crítica más radical que le hacen. Por eso nos dice, en lugar de razón de Estado, habría que denominarla razón de establo. Es en el Criticón 1.6. Quevedo habla de sin razón de Estado. Me parece mejor la lectura de Quevedo en este punto. Prefiero sin razón de Estado a razón de establo, pero este es el punto de vista aunque luego veremos en la construcción del individuo, en la razón de Estado de uno mismo, que vamos a analizar ahora, veremos a ver cuáles son los límites, si hay límites y qué tipo de límites en Gracián. Y aquí es donde van a aparecer interpretaciones distintas de Gracián. Y esto sería así, continúa diciendo Gracián, porque Maquiavelo había pretendido construir el Estado al margen de toda moralidad y de toda religión. En su opinión es necesario organizar la convivencia civil sobre los sólidos cimientos de la moralidad.
Estas son las declaraciones públicas. Luego veremos en algunos de sus aforismos que estas declaraciones maximalistas pueden ser puestas en cuestión. Es el modelo de ciudad el que está en cuestión, frente a uno que nos conduce inevitablemente a un abismo de perdición que no es otro que el de la tiranía. Está aquel que permitiría a los individuos moverse y sentirse seguros en una ciudad que se asienta sobre los sólidos cimientos que impone la religión cristiana y las normas morales que de ella derivan. Es verdad que Maquiavelo había hecho, si habéis leído El Príncipe, aunque solo leáis los títulos de cada uno de los capítulos, había hecho una crítica feroz de la religión cristiana, de las virtudes morales, porque le parecía absolutamente incompatibles con el mantenimiento del Estado y con la defensa de la libertad, de la seguridad y del bienestar de los individuos. E incluso en los discursos hace una crítica a la religión cristiana comparándola con la religión romana enormemente destructiva. Habla, incluso llega a decir que se ha afeminado el mundo, la religión cristiana, aunque al final de ese proceso, digamos, de crítica feroz que hace de la religión cristiana, dice que, bueno, que eso se debe no tanto a la religión cristiana por sí misma, sino a la interpretación que los hombres han hecho de la misma. Es una forma de salvarse, evidentemente, en circunstancias normalmente difíciles para los pensadores. Así que esta crítica de la religión cristiana es verdad. Con las virtudes cristianas no se puede mantener el Estado. Esto para Maquiavelo, esto le parece absolutamente evidente. Pero, dice Gracián, frente a la razón de Estado de Maquiavelo habría una verdadera o buena razón de Estado, que evitaría cualquier atisbo de inmoralidad, conciliando lo bueno con lo útil y permitiendo a los individuos moverse seguros en busca del éxito y del triunfo en el mundo. Y efectivamente esto es lo que busca Gracián, el éxito y el triunfo del individuo en medio de la ciudad y en medio del mundo. Esto sí que me parece una novedad realmente notabilísima, bueno, por lo menos tal como lo veo yo, de Gracián. Lo que busca Gracián con sus escritos es el éxito y el triunfo del individuo en medio de la ciudad y del mundo. Y por eso no duda en proclamar que frente a la razón de Estado lo que realmente importa es la razón de Estado de uno mismo. Nos lo dice con toda claridad en El Héroe, en su dedicatoria al lector. Aquí tendría una no política ni una económica, sino una razón de Estado de ti mismo, una brújula de marear a la excelencia, un arte de ser ínclito con pocas reglas de discreción. Al igual que los defensores de la razón de Estado trataban de establecer el conjunto de reglas que permitían adquirir, conservar y aumentar el Estado, la razón de Estado de uno mismo venía a significar que para Gracián, el conjunto de reglas y medidas que le iban a permitir al individuo asegurar el éxito y el triunfo personal en el mundo. Son las conveniencias del individuo en el mundo lo que cuenta. Esto es lo que yo pienso de Gracián. También es muy discutible, pero en todo caso es la lectura que yo he creído leer en Gracián. De ahí las críticas, naturalmente, desde dentro de su propia compañía que le hacen a Gracián. Yo creo que lo que busca realmente es esto. Y él intentó incluso triunfar y tener éxito políticamente, igual que lo intentó Maquiavelo y también fracasó, como sabéis. Y para conseguir este fin, Gracián escribe sus libros, que en la intención de su autor encierran el discurso de la vida, mostrando el arte de vivir y de conducirse en ella. Es un arte de vivir y un arte de conducirse en ella. Gracián entiende que hoy el saber vivir es el verdadero saber. El saber vivir es el verdadero saber. Pues, ¿de qué sirve el saber?, se pregunta, si no es práctico. Efectivamente, sus obras se nos presentan como una especie de manual de conducta para el individuo que quiera triunfar en la sociedad de su tiempo. Si el éxito lo busca en la política, en el político, podrá encontrar, cito, reglas ciertas, no paradojas políticas, que le aseguren el triunfo. En su oráculo Manual y Arte de la Prudencia reúne 300 aforismos que por su brevedad y valor quieren ser precisamente un conjunto de reglas manejables como oráculos particulares para conducirse eficazmente en el mundo. Pero ¿cuál es el camino de la construcción del individuo, de este individuo que busca triunfar, tener éxito, vivir y gozar de la vida? Es la búsqueda de la excelencia. La construcción del individuo, esto está ahora muy de moda, ¿no? La excelencia por todas partes.
pues Gracián es uno de sus máximos inspiradores, no me cabe la menor duda. La búsqueda de la excelencia. El camino del héroe pasa por el camino de la perfección, es decir, por la posesión de aquellas cualidades que le conviertan en un varón excepcional, en un varón único. «Qué singular te deseo», exclama Gracián al comienzo de su héroe. «Emprendo formar con un libro enano un varón gigante y con breves periodos inmortales hechos. Sacar un varón máximo, esto es, milagro en perfección, y ya que no por naturaleza, rey por sus prendas, que es ventaja. Pero también pasa por aquellas destrezas». Esto es importante también, esta segunda parte. Este éxito, este triunfo del individuo en el mundo, ya sea el mundo de la política, el mundo o cualquier otro mundo en el que se pueda vivir, pero también pasa por recurrir a aquellas destrezas, tretas, ardides, ventajas, cautelas, reservas, simulaciones, argucias, etcétera, etcétera. Eso es parte esencial de esta construcción del individuo. No es posible librarse de este tipo de reglas tampoco. Gracián, a lo largo de sus primeros escritos, va a ir desgranando las sublimidades y eminencias que debe tener un héroe mundano: entendimiento vigoroso, conocimiento de sí mismo y de las gentes, corazón de rey, gusto relevante, señorío en el decir y en el hacer, alteza de ánimo, majestad de espíritu, simpatía, imperio natural, etcétera, etcétera. En una palabra, deberá aspirar a poseerlas todas, apuntando siempre a lo infinito. Me gusta mucho esta expresión de Gracián. Apuntando en todo, apuntando siempre a lo infinito. El varón de todos ratos, nos dice, es señor de todos los gustos y es buscado de todos los discretos. Hizo la naturaleza al hombre un compendio de todo lo natural. Haga lo mismo el arte de todo lo moral. Siempre fue hermosamente agradable la variedad y aquí lisonjera. Nace esta universalidad de voluntad y de entendimiento de un espíritu capaz de ambiciones de infinito. Un gran gusto para todo, que no es vulgar arte saber gozar de las cosas y un buen lograr todo lo bueno. Voy a cerrar un poco el ciclo vital, digamos, de cómo lo va viendo esta construcción del individuo Gracián, y voy a dejar para el final, si es posible, el tema del conflicto con la moral en la construcción del individuo. Lo mismo que habíamos visto antes, el tema de la construcción del Estado por parte de Maquiavelo. Eso lo voy a dejar un poco porque es un tema central para la discusión, pero voy a cerrar un poco el ciclo intelectual, voy a intentar cerrar el ciclo intelectual de Gracián. Pero en ese camino, en la búsqueda de la excelencia, se torna cada vez más problemático. El héroe es siempre un héroe problemático para Gracián, termina siendo un héroe problemático, tal como yo lo veo. De tal forma que del inicial optimismo de Gracián, de sus primeras obras, que le lleva a proclamar la necesidad de trasegar todo el universo, cito, pues quien no ve las cosas no goza enteramente de ellas, del discreto, desemboca en su última obra, El Criticón, en un radical pesimismo que le lleva al desengaño. Y esto es así porque ahora ve al mundo como una realidad hostil, como un verdadero lodazal. En esto va a coincidir bastante, en la concepción pesimista, finalmente pesimista del hombre, va a coincidir bastante con Maquiavelo, y en la consideración también de un mundo también perverso, de alguna forma perverso, una especie de lodazal, pues también coincide en eso. Yo creo que Maquiavelo es más optimista. Yo creo que sí. Bueno, en todo caso, que le lleva a un evidente desengaño. Y esto es así porque ahora ve al mundo, repito, como una realidad hostil, como un verdadero lodazal y un auténtico disparate. Todo, dice, es falsedad y engaño, y la mayoría se acomoda a este arte que consiste en profesar de hipócrita. Voy a citar solamente la parte referida a la política, porque hay toda una serie de citas que no las voy a leer, solamente la parte referida a la política. Pero es en la política donde la mentira está más arraigada y resulta más difícil desenmascararla, como nos dice Critilo. ¿No habéis oído nunca nombrar al famoso Caco?
pues este lo es de la política. Digo, un caos de la razón de Estado, un caos de la razón de Estado. De este modo corren hoy los estadistas al revés de los demás. Así proceden en sus cosas para desmentir toda atención ajena, para deslumbrar discursos. No querrían que por las huellas les rastreasen sus fines. Señalan a una parte y dan en otra. Espero que no haya políticos aquí, muchos políticos, pero esta es la visión que tiene Gracián finalmente de la política y de los políticos, al final. Publican uno y ejecutan otro. Para decir no, dicen sí, siempre al contrario, cifrando en las encontradas señales su vencimiento. Para estos es menester un otro Hércules que con la maña y la fuerza averigüe sus pisadas y castigue sus enredos. Se necesita un Hércules. ¿Y qué es lo que se puede hacer entonces? Se puede uno preguntar. Ahora los objetivos para Gracián cambian. Se trata, nos dice Gracián, de abrir los ojos para hallar la sabiduría, la experiencia y la salud del cuerpo y del alma. El individuo debe recogerse en sí mismo. Ya no es ese trasegar el mundo, triunfar y tener éxito, sino hay un evidente recogimiento sobre sí mismo. El individuo debe recogerse en sí mismo, reflexionar y dedicarse con pasión a la lectura y con ella la amable, inteligente y sabia conversación con pocos pero entendidos amigos. Recréase, cito el Criticón, recréase el oído con la suave música, los ojos con las cosas hermosas, el olfato con las flores, el gusto en un convite, pero el entendimiento con la erudita y discreta conversación entre 3 o 4 amigos entendidos y no más, porque pasando de ahí es bulla y confusión, bulla y confusión. De modo que es la dulce conversación banquete del entendimiento, manjar del alma, desahogo del corazón, logro del saber, vida de la amistad y empleo mayor del hombre. Criticón 3:12. Pero no podemos escapar al mundo, dice, y tampoco en realidad queremos. Oh vida, no habías de comenzar, pero ya que comenzaste, no habías de acabar. En realidad, Gracián, en sus últimos escritos o con sus últimos escritos, lejos ya de ese arte de vivir de sus comienzos, quiere convertirse en una especie de guía para náufragos. Esta es por lo menos mi visión del final, digamos, de Gracián. Y ahora vamos a una cuestión muy controvertida en la interpretación de Gracián, que es, en comparación, yo lo voy a hacer en la comparativa con Maquiavelo, pero en el camino del héroe, en el camino de la construcción del individuo, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Estaría dispuesto Gracián a aceptar para la defensa de la razón de Estado de uno mismo los mismos procedimientos que Maquiavelo defiende para su razón de Estado? Hay que decir claramente, o por lo menos a mí me lo parece, que Gracián no es un pensador utópico. En esto coincide con Maquiavelo contra los utópicos partidarios de la utopía platónica. Es un pensador realista y antiutópico. Sus críticas al Quijote yo creo que van en esta dirección, creo. Repito entonces la pregunta, si en esa construcción del individuo se puede recurrir a cualquier tipo de procedimientos. Recuerdo un poco un par de textos de Maquiavelo, para seguir a ver si en esta línea podemos ver algo en los escritos de Gracián. Dice que Maquiavelo, en las acciones de todos los hombres, y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al que recurrir, se atiende al fin. Se atiende al fin. Lo que cuenta es el fin, el resultado. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar su estado, y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las cosas, y en el mundo no hay más que vulgo. Maquiavelo. Y un poco más adelante, o en otro texto, nos dirá que el príncipe, y especialmente un príncipe nuevo, se verá obligado para conservar su estado a actuar. A veces es el lenguaje de Maquiavelo, tenéis que tener en cuenta que a veces es muy provocativo, porque intenta mover a la acción, y exagera un poco en las formas, digamos. Dice, para conservar su estado, pero para conservar su estado, ¿qué significa? ¿Qué significa? Desde la interpretación, por lo menos, que yo hago de Maquiavelo, y que yo creo que es la correcta, es defender a los individuos,
su seguridad, su libertad y prosperidad. Y creo que eso es posible. Cree Maquiavelo que eso es perfectamente posible. Por eso no lo veo tan pesimista. Es decir, el Estado es el lugar, el orden estatal es el lugar donde las pasiones humanas, por citar a Maquiavelo, pueden discurrir armónicamente. En ese sentido, es decir, hay una solución, aunque a veces el Estado tiene que recurrir, el príncipe, el gobernante, tiene que recurrir a determinados procedimientos extraordinarios. Eso es inevitable. Pero hay una solución, digamos, a las pasiones deplorables, egoístas y ambiciosas y perversas que mueven a los hombres. Y para conservar el Estado hay que recurrir, dice, a actuar, tiene que estar dispuesto a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según le exigen los vientos y las variaciones de la fortuna. Y como ya dije anteriormente, a no alejarse del bien si puede, pero a saber entrar en el mal si se ve obligado. Tiene que tener una preparación para entrar en el mal solo y cuando sea necesario. Gracián, en el último capítulo del héroe, nos dice que la mejor joya de la corona y fénix de las prendas de un héroe es la virtud. Esto es lo que proclama continuamente. Y así, cito, todo héroe participó tanto de felicidad y de grandeza cuanto de virtud, porque corren paralelas desde el nacer al morir. No puede la grandeza fundarse en el pecado, que es nada, sino en Dios, que lo es todo. Pero hay que ver un poco las declaraciones solemnes y luego la práctica y otros aforismos concretos. Esto es lo que pretendo hacer. Pero es sobre todo en su obra El político donde se enfrenta a los puntos de vista del príncipe de Maquiavelo. No comparte sus planteamientos por dos motivos básicamente. Primero, porque considera que un comportamiento virtuoso, aderezado, eso sí, con las necesarias cautelas, tretas, estrategias, etc., lleva al éxito tanto en la verdadera razón de Estado como en la razón de Estado de uno mismo. En ambas cosas, lo equipara. Mientras que obrar el mal lleva aparejado a la destrucción. Dicho de otra forma, Maquiavelo había hecho una lectura equivocada de la realidad. Se había equivocado. No había hecho una lectura correcta de la realidad. Así Gracián contrapone la prudencia a la astucia y al engaño. La segunda razón, voy a saltarme las citas porque si no, no da tiempo. La segunda razón es que la pura apariencia, el puro artificio, las fantásticas sutilezas no producen héroes sino monstruos. La política, había dicho Maquiavelo, es una cuestión de apariencia, fundamentalmente de apariencia. No importa ser, sino aparecer. Esto lo contradice Gracián. Es necesario que haya una hermosa y sublime realidad, tanto en la política de Estado como en la política individual. Condena Gracián a Maquiavelo, dice, por ciego y mudo. Al no ver, dice, que puede haber príncipes cristianos perfectos, tanto como cristianos como gobernantes. Fernando el Católico. Por cierto, modelo también para Maquiavelo, como sabéis. Es decir, que el mismo personaje es modelo para dos pensadores políticos que, por lo menos aparentemente, se contradicen de forma radical. Entre todos los príncipes cristianos ha habido algunos perfectísimos y queden condenados los dos impíos políticos, se refiere a Maquiavelo y a Bodino, por ciegos y por mudos, dice. El pensador aragonés defiende una política realista y pragmática. De todas formas, una observación, aunque yo, sobre el tema de la apariencia, además lo tenéis ahí, saber y saberlo mostrar es saber dos veces, ser y aparecer. No basta la apariencia para Gracián, esto es evidente, hay que ser hombre, pero hay que saber, pero para tener éxito, para triunfar, tiene uno que ser reconocido por los demás. Y por tanto la apariencia es fundamental también, pero el ser y la apariencia, ambas cosas son fundamentales en Gracián. Pero no basta la apariencia, no basta la apariencia. El pensador aragonés defiende una política realista y pragmática, alejada de aventuras utópicas. A mí esto no me cabe la menor duda. Apreciaré, dice, reglas ciertas, no paradojas políticas, peligrosos ensanches de la razón, estimando más la seguridad que la novedad. Y cree que es perfectamente compatible lo santo con lo real. Por lo menos eso es lo que dice. Que es perfectamente compatible lo santo con lo real, la virtud con la eficacia, vamos. Es decir, que no es necesario traspasar las barreras de la moralidad para ser eficaces en política y poder triunfar, como sucedió con don Fernando el Católico, aunque haya que recurrir necesariamente a ocultamientos
disimulos, cálculos, tretas, artificios que obliguen a caminar en el filo de la navaja, si analizamos esos comportamientos desde el punto de vista de la moralidad. Y yo voy a poner solo algún ejemplo de este filo de la navaja al que se refiere desde el punto de vista de la moralidad en la construcción del individuo, es decir, en el triunfo y en la búsqueda del triunfo y del éxito del individuo. Voy a citar algunos aforismos, precisamente porque se podrían citar muchos más, pero yo me voy a reducir solo a unos poquitos. Ciertamente, algunos de los consejos que da Gracián nos pueden dejar en un estado de notable perplejidad. En su oráculo manual, el aforismo 31 habla de conocer los afortunados para la elección y los desdichados para la fuga. Aforismo 31. Desde el punto de vista de la compasión y de la hermandad y tal, pues el aforismo no parece encajar necesariamente. Conocer los afortunados para la elección y los desdichados para la fuga. En el 149 nos habla de saber, cito, de saber declinar a otros los males. En el 163, que titula Nunca por la compasión, el título ya merece la pena ser considerado y analizado suficientemente, con suficiente profundidad. Nunca por la compasión del infeliz se ha de incurrir en la desgracia del afortunado. Este es el título que le pone él. Nos dice que con una crudeza carente, esto lo digo yo, de la más mínima piedad, que se ha de preferir la sagacidad a la compasión, pues un comportamiento compasivo puede arguir, lo dice él, nobleza del natural, pero nos conduciría inevitablemente al fracaso y a la derrota en un mundo hostil. Y que, por tanto, si queremos ser prácticos y triunfar, debemos entender la vida como una milicia contra la malicia del hombre. Pero es tal vez el aforismo 66 el que nos permite conocer mejor la postura de Gracián. Algunos, lo cito, sí. Algunos ponen más la mira en el rigor de la dirección que en la felicidad de conseguir intento, pero más prepondera siempre el descrédito de la infelicidad que el abono de la diligencia. El que vence no necesita, el que vence, tiene resultados. La verdad está en el resultado final de las cosas, recordad a Maquiavelo. El que vence no necesita de dar satisfacciones. No perciben los más la puntualidad de las circunstancias, sino los buenos o los ruines sucesos. Y así nunca se pierde reputación cuando se consigue el intento. Y ya sentencia. La cita es continuada, pero yo... Todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios. Todo, repito, lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios, que es arte ir contra el arte cuando no se puede de otro modo conseguir la dicha del salir bien, o sea, obtener resultado. Y ya comento yo, no es necesario ser un experto en Maquiavelo para estar oyéndole a él cuando escuchamos estas palabras de Gracián. Pero cuando nos dice que la regla en orden a un resultado feliz es ir contra las reglas, debemos entender, pregunto, que para lograr la realización del individuo y su éxito y su triunfo como héroe, al igual que Maquiavelo para conservar su estado, se debe estar dispuesto, y cito a Maquiavelo, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Gracián, en el aforismo 120, respondiendo a, aunque no se hace esta pregunta, pero evidentemente respondiendo a esta cuestión, en el aforismo 120, en el que nos habla de la necesidad de ser prácticos en la vida, establece una barrera o un límite que no se puede traspasar en ningún caso. Se puede hacer todo, pero hay una barrera o un límite, una frontera que no se puede traspasar en ningún caso, que es la barrera de la moralidad. Solo en la bondad no vale esta regla de vivir, que siempre se ha de practicar la virtud. Es una declaración. ¿Cómo encaja esta declaración con esos aforismos y otros muchos? Eso es moverse en el filo de la navaja, como diría él. Pero esta práctica de la virtud no solo no condena, sino que requiere un arte de prudencia, entendido como cálculo o conjunto de reglas que nos permiten tener éxito, el éxito buscado. Así en el aforismo 181 nos dirá que no se puede mentir, pero que no se pueden decir todas las verdades. Una cosa es mentir y otra cosa es decir la verdad, son dos cosas distintas.
Entre lo bueno y lo malo hay un infinito campo de posibilidades abiertos. Ese cálculo o arte prudencial no es propiamente virtuoso, pero tampoco inmoral, nos dirá. Nace de la virtud misma, es decir, del poder de actuar en orden a un fin que se considera bueno, la realización en grado eminente del individuo. Si algunos se sienten defraudados por esta moral, por eso ya voy a concluir, que viene a incurrir en una especie de egoísmo inteligente y calculador, por citar algunas de las éticas contemporáneas que hablan de esto precisamente, el egoísmo inteligente y calculador. Tenemos que ser compasivos, tenemos que preocuparnos de los demás, porque si no, en este mundo no podríamos sobrevivir, nos quitarían, nuestra propia seguridad desaparecería. No se trata de eliminar la desigualdad, se trata de garantizar mi propia seguridad, nuestra propia seguridad. Estoy resumiendo estas teorías éticas, ¿no?, que hablan del egoísmo inteligente y calculador. Y que sería deseable una moral de la compasión, de la solidaridad, de la igualdad. Gracián le responde a estos que el mundo está ahí, que el mundo es como es, que es lo que decía Maquiavelo contra los humanistas utópicos, que el mundo está ahí y que la única posibilidad que tenemos es aceptarlo tal como es y actuar en consecuencia. Una moral que nazca de los buenos sentimientos o del corazón, por muy deseable que parezca, nos arrastraría a nuestra propia destrucción. Por eso nos dice, y con esto concluyo, que los deseos deben acomodarse a la realidad. Los deseos deben acomodarse a la realidad. Viva el discreto como puede, no como querría. El contraste entre el deber ser, el ser y el deber ser. Viva el discreto como puede, no como querría. Tenga por mejor lo que le concedió la suerte que lo que le ha negado. Con esto ya doy por terminado y he querido dejar esto para el final para ver un poco las difíciles interpretaciones que se pueden, o las distintas interpretaciones que se pueden hacer de Gracián. Pero jamás dijo lo que dijo Maquiavelo, es decir, Maquiavelo en esto de hipócrita tiene muy poco. Nos viene a decir que una cosa es la política y otra cosa es la moral y la religión, y que a veces, por desgracia, si los hombres fueran buenos, todo sería distinto. Pero es que el mundo es como es y los hombres son como son. Y por tanto, a veces es necesario recurrir a la violencia. No hay fundación de Estado y mantenimiento del Estado sin el recurso a la violencia. Es imposible. Eso es lo que piensa Maquiavelo. El mal está en el mundo y todo lo que podemos hacer es tratar de disminuir el mal que ya existe. Y para eso está la política. Es una lucha contra el mal, pero para eso hay que ser realistas. Piensa Maquiavelo, hay que ser realistas. Y a veces, en nombre de la libertad, de la seguridad y de la prosperidad de los individuos, del progreso de los individuos, como nos ha dicho antes, la mejor forma es la forma republicana, y la libertad de prensa, al final habla incluso de la libertad de prensa, la libertad de decir. Eso es imprescindible para Maquiavelo. Pero a veces el Estado, es decir, el político, el príncipe, tiene que sacrificar su propia seguridad, su propia libertad, por el bien de los demás, y estar dispuesto a saltar por encima de ciertas normas que se consideran moralmente aceptables. Maquiavelo, hay interpretaciones muy distintas de Maquiavelo, eso es evidente, incluso si algunos le han querido convertir en el pensador de una moral pública, sobre todo en Italia, por ejemplo. Yo creo que no, yo sinceramente creo que Maquiavelo no es un pensador moral, no habla de moralidad. Él ve que los hombres se guían por una serie de costumbres morales, si queréis llamarlas así, religiosas, y ahí del que no entienda la importancia de la religión. Es el fundamento, el lenguaje religioso es el instrumento de manipulación política más poderoso que tenemos. Él asistía a los sermones de Savonarola, en Florencia, y para él era un manipulador religioso, un manipulador político, extraordinario, pero se olvidó de una cosa, de garantizarse un poder, porque las masas son muy volubles, son muy cambiantes, y entonces cuando la palabra no basta tiene que estar la fuerza detrás, y como se olvidó de eso, terminó en la hoguera.
Savonarola. Si vais a Florencia podéis visitar allí donde le quemaron vivo, hay una lápida allí en la piazza, la bellísima, una de las plazas más bellas del mundo, la Piazza de la Signoria. Pero en todo caso, el gobernante tiene que estar dispuesto a recurrir a sus medidas extraordinarias. Eso no lo admitirá jamás Gracián, jamás. La barrera es la de la moralidad. ¿Cómo compaginar esa moralidad con esa especie de argucias del arte de la prudencia, si lo queréis decir de una forma más hermosa? Pues eso ya es... ¿Y cómo compaginar eso con algunos de los aforismos de algunas de sus obras? Pues eso ya es una tarea para los intérpretes, evidentemente, y para cuando lo leáis, pues... Y ya con esto doy por terminada. Bueno, pues muchas gracias.